Elena dedicó toda su vida a amar, cuidar y sostener un matrimonio que, a los 63 años, se derrumbó en silencio tras una traición que la dejó sin suelo. Cuando creía que el destino había cerrado todas las puertas, un encuentro inesperado con un hombre 25 años más joven reavivó en ella algo que pensaba haber perdido para siempre: el derecho a sentir su propia vida palpitar. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal. Así ayudas a otras mujeres a superar momentos que intentan callar su fuerza y a reencontrar la libertad de amar, de recomenzar y de vivir con el valor que siempre existió dentro de ellas. Comparte esta luz. Elena caminaba despacio por la sala silenciosa, como si el suelo guardara recuerdos que no se atrevía a enfrentar. La casa parecía más grande desde que la verdad salió a la luz, desde que sus ojos vieron lo que su alma ya sospechaba. A sus 63 años, se sentía como una hoja suelta llevada por un viento incierto, tratando de entender cuándo su vida perdió el rumbo. Las fotografías sobre el estante la observaban como testigos mudos de un pasado que ahora tenía un sabor amargo. La traición dolía no solo por la ruptura, sino por la sensación de haber entregado años a alguien que nunca supo verla de verdad. Elena intentaba respirar hondo, pero el aire parecía demasiado pesado para entrar en su pecho. Aquella mañana gris abrió las cortinas esperando que el sol trajera consuelo, pero el cielo estaba opaco, acompañando su estado de alma. La sensación de abandono apretaba su corazón, recordándole que incluso las promesas más largas pueden desmoronarse en un instante. Era un desierto emocional, vasto y silencioso. Mientras preparaba café, notó que sus manos temblaban. No era solo tristeza, era incredulidad. ¿Cómo alguien con quien compartió tantos años pudo ocultar secretos tan profundos? La taza calentó sus dedos, pero no logró llenar el vacío que se había instalado dentro de ella. La soledad parecía tener paredes propias. El reloj marcaba un tiempo que Elena no sentía pasar. Se sentó a la mesa, observando el vapor elevarse como si pudiera leer mensajes en el aire. Era extraño pensar que, incluso después de su caída silenciosa, el mundo seguía adelante sin prestarle atención. La vida parecía indiferente a su dolor. En medio del silencio abrió un cajón antiguo buscando distracción. Encontró cartas, objetos olvidados y una fotografía suya de décadas atrás. Su sonrisa irradiaba una luz que ahora parecía distante. Tocó el borde de la foto con cuidado, como intentando despertar a la mujer que un día fue. Esa imagen despertó en ella una pregunta insistente. ¿Dónde había quedado aquella mujer que soñaba alto, que creía en el amor, que veía belleza en los días difíciles? No halló respuesta. Solo un vacío que pedía cambio, como si algo dentro de ella quisiera renacer pese al dolor. Cerró los ojos un instante, respirando profundo, tratando de ordenar pensamientos que se dispersaban sin control. A veces la vida sugiere nuevos caminos de forma inesperada, y Elena sentía, aunque sutil, una energía moviéndose a su alrededor, algo pequeño, pero real. Al abrir los ojos, notó un sobre entre los papeles esparcidos sobre la mesa. No recordaba haberlo puesto allí. Lo tomó con curiosidad, sintiendo su corazón acelerarse. El destino suele anunciarse en silencios. Dentro del sobre había una invitación, un retiro cultural para mujeres maduras en busca de un renacer emocional. Las palabras parecían brillar sobre el papel, como si la llamaran. Elena frunció el ceño. ¿Un retiro? ¿Para ella? Sonaba improbable, casi atrevido. Dejó la invitación sobre la mesa y la observó fijamente. Una parte de ella quería ignorarla, fingir que no significaba nada, pero otra parte, profunda y silenciosa, palpitaba como si reconociera en ese papel la oportunidad que no sabía que necesitaba. El recuerdo de la foto regresó a su mente, trayéndole un calor inesperado. Tal vez aquella mujer sonriente aún vivía en su interior, dormida, esperando un motivo para despertar. Tal vez el universo le ofrecía lo que había perdido: esperanza. Pasó los dedos sobre las palabras impresas, sintiendo una emoción extraña crecer en su pecho. Era miedo, sí, pero también curiosidad.
Su vida no había terminado con la traición, aunque pareciera haber caído. Algo la estaba llamando a avanzar. Imaginó cómo sería estar en un lugar nuevo, rodeada de historias de superación de otras mujeres con cicatrices invisibles. Tal vez allí encontraría fragmentos de sí misma que creyó perdidos. Tal vez sería el inicio de un renacer inesperado. El reloj marcó otra hora y Elena notó que aún sostenía la invitación. Una lágrima cálida corrió por su mejilla, pero no era dolor. Era alivio mezclado con valentía. La vida le ofrecía un renacer después de la traición, y algo dentro de ella sabía que debía aceptarlo. Respiró hondo, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. El cielo seguía gris, pero ya no parecía tan pesado. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, consideraba cambiar su destino. Apretando la invitación entre sus dedos, susurró que merecía intentarlo. Merecía descubrir quién podía llegar a ser lejos de las sombras que aprisionaron su corazón por tanto tiempo. La decisión comenzaba a brillar dentro de ella. En el silencio de la casa, Elena sintió algo inesperado. Esperanza moviéndose suavemente en su pecho. Una promesa silenciosa de que lo peor había quedado atrás y de que el futuro podía sorprenderla de formas que nunca imaginó. Si esta historia de superación y renacer tocó tu corazón, deja tu me gusta ahora. Cuando lo haces, YouTube comparte este mensaje con más mujeres que necesitan fuerza, libertad y un nuevo comienzo. Tu gesto ayuda a que más mujeres descubran que nunca es tarde para volver a empezar. Elena llegó al retiro cuando el atardecer teñía el cielo de un naranja inquietante, como un presagio silencioso. Al bajar del autobús, sintió el aire frío rozarle la piel, anunciando que algo profundo estaba a punto de cambiar. Había decidido venir, pero no imaginaba que su vida estaba a segundos de encontrarse con un destino capaz de estremecerla por dentro. El lugar estaba rodeado de árboles altos que parecían custodiar secretos. Cada paso que daba resonaba como un eco del pasado que intentaba dejar atrás. Mientras avanzaba hacia la recepción, tuvo la sensación de que alguien la observaba desde entre las sombras, con una paciencia inquietante y casi familiar. Dentro del salón principal, oyó risas suaves de mujeres que buscaban un renacer emocional, pero Elena permaneció al margen, luchando con sus propios pensamientos. Entonces sintió una presencia detrás de ella, tan intensa que le erizó la piel. Giró lentamente y encontró un par de ojos profundos observándola. El hombre era mucho más joven, pero su mirada transmitía una serenidad madura, casi enigmática. Sonrió con respeto, sin prisa, como si ya la conociera de antes. Elena sintió un estremecimiento que la sorprendió. No entendía por qué un desconocido despertaba tanta emoción dentro de ella. Él se acercó con calma. Su voz era grave, cálida, envolvente. «Bienvenida», dijo, y la palabra pareció tocarle el alma. Elena apenas pudo responder. Su corazón, adormecido por años de dolor, reaccionó con un latido inesperado. Algo se estaba moviendo dentro de ella, algo que había olvidado sentir. Durante la primera actividad, Elena intentó concentrarse, pero su mirada buscaba la de él sin querer. Las otras mujeres murmuraban que era el fotógrafo invitado para documentar el retiro. Esa revelación la desestabilizó más. ¿Por qué ella sentía que él estaba allí por un motivo que iba más allá del trabajo? Cuando la actividad terminó, él se acercó con una cámara colgada al cuello. Le pidió permiso para tomar una foto. Elena dudó, pero aceptó. Cuando él levantó la cámara, sintió un calor recorrerle el pecho, como si esa lente capturara algo más que su rostro, su historia, su esencia, su vulnerabilidad. Después del clic, él la observó en silencio, con una atención tan honesta que a Elena le faltó el aliento. «Tiene una luz que pocas personas poseen», murmuró. Ella bajó la mirada, sorprendida. Hacía años que nadie la veía así. Esa sensación la envolvió como un abrazo inesperado. Cuando caminaron juntos hacia el jardín, una brisa fría los rodeó. Él se inclinó ligeramente hacia ella, sin tocarla, pero lo bastante cerca para que Elena sintiera un estremecimiento dulce,
casi prohibido. No era solo atracción, era la sensación de que sus almas se reconocían. Durante la cena, sus miradas se cruzaban con una intensidad discreta, pero constante. Una corriente silenciosa los unía, como si algo inevitable estuviera naciendo. Las mujeres a su alrededor notaban la tensión sutil que los envolvía. Elena fingía no darse cuenta, pero su corazón ardía. Al final de la noche, él se acercó otra vez. «Mañana quiero mostrarte algo», dijo con una seguridad tranquila. Elena sintió que el piso se volvía liviano. Algo en su voz la invitaba a confiar, a avanzar hacia un camino que no sabía dónde la llevaría, pero que ya empezaba a desear. En su habitación, Elena no pudo dormir. Revivía la intensidad de sus miradas, la suavidad de su voz, la forma en que él parecía verla como nadie la había visto en décadas. Se llevó la mano al pecho y sintió algo renaciendo. No era ilusión, era vida despertando. Cuando abrió la ventana, la madrugada la envolvió con un silencio profundo. Por un momento sintió que alguien pensaba en ella al mismo tiempo, como si una conexión invisible los uniera. Era una sensación cálida, inquietante, imposible de ignorar. Algo estaba cambiando. Con el amanecer, Elena comprendió que, aunque tuviera miedo, también tenía un deseo inmenso de descubrir qué significaba aquella conexión. Era una mujer fuerte y estaba lista para un renacimiento emocional. Tal vez ese hombre fuera la llave de una puerta que ella nunca había abierto. Al verlo por la mañana, él parecía esperarla. Con un gesto suave, le ofreció caminar juntos por los senderos del bosque. Helena aceptó sin pensarlo. Sus pasos se acompasaron como si hubieran caminado juntos en otra vida. La energía entre ellos era palpable, dulce y peligrosa. El bosque estaba iluminado por rayos de luz que atravesaban las hojas, creando un ambiente mágico. Él caminaba cerca, lo bastante para que Elena sintiera su presencia como un susurro cálido. La tensión emocional florecía con cada silencio compartido. Él levantó la cámara de nuevo, pero esta vez su mirada era más profunda. Elena sonrió, y cuando el obturador sonó, sintió que él había capturado algo secreto, algo que ni ella sabía que todavía existía. Sus ojos se encontraron y un estremecimiento recorrió el aire entre ambos. Regresaron conversando sobre sueños rotos, comienzos inesperados y cicatrices invisibles. Él la escuchaba con una atención tan genuina que Elena sintió su alma abrirse sin esfuerzo. Era como si ese encuentro estuviera escrito en algún lugar del destino. Si esta historia de amor prohibido, renacer emocional y superación tocó tu corazón, deja tu me gusta ahora. Cuando lo haces, YouTube comparte este mensaje con más mujeres que necesitan liberarse, sanar y descubrir que un amor intenso también las está esperando. Tu gesto puede cambiar vidas. Elena caminaba junto a él por el sendero mientras las hojas secas crujían bajo sus pies. El aire estaba impregnado de un aroma húmedo, envolvente, que hacía que cada paso pareciera parte de un ritual antiguo. Él la observaba con una atención tan delicada que la tensión entre ellos se volvía casi palpable, como si algo invisible los empujara a acercarse un poco más. A cada movimiento, Elena sentía el leve roce de su brazo contra el de él. No era un contacto intencional, pero tenía la fuerza suficiente para despertar en ella una chispa eléctrica que no sentía desde hacía años. La posibilidad de un amor prohibido empezaba a crecer como una sombra cálida alrededor de su corazón. Él se detuvo frente a un viejo puente de madera iluminado por rayos filtrados entre las ramas. Le pidió que se acercara. Elena sintió el pulso acelerar sin comprender por qué ese momento parecía cargado de un significado oculto. Cuando él la miró, la intensidad de sus ojos provocó un silencio denso, casi íntimo. Con la cámara en la mano, él se aproximó un poco más. Su respiración rozó la de ella por un segundo. Elena sintió el aire volverse pesado, lleno de una sensualidad silenciosa que la envolvía con una suavidad peligrosa. No había tocado su piel, pero su cercanía la hacía temblar como si lo hubiera hecho. Cuando él tomó la foto,
Elena sintió un estremecimiento recorrerla desde el estómago hasta la garganta. El clic de la cámara sonó como un susurro cargado de intención. Él no apartó la mirada. Ese instante hizo que Elena comprendiera que algo entre ellos estaba creciendo con una fuerza que ya no podía negar. Él bajó lentamente la cámara y caminó alrededor de ella, estudiando cómo la luz tocaba su rostro. Elena sintió el calor de su mirada recorrerle la piel como un roce invisible. Esa sensación la estremeció en silencio. Era una ternura intensa, mezclada con una atracción profunda que la hacía redescubrir su propia feminidad. Cuando él se acercó para ajustar una hebra de su cabello, sus dedos no llegaron a tocarla, pero la cercanía era suficiente para que Elena sintiera su cuerpo responder con un deseo suave y sorprendente. Él sonrió ligeramente, como si percibiera lo que despertaba dentro de ella. El silencio se volvió más íntimo cuando cruzaron nuevamente el puente. El ruido del agua bajo sus pies acompañaba la tensión entre ellos. Elena sentía cada vez más que este encuentro no era casual. Algo en él parecía conocer sus heridas, como si entendiera lo que pesaba en su alma. De repente, él se detuvo. «Quiero mostrarte otro lugar», dijo con una voz que rozaba lo confidencial. El tono hizo que Elena sintiera un ligero escalofrío. No de miedo, sino de anticipación. Algo misterioso parecía esperarla más adelante, algo que podría cambiar el rumbo de todo lo que ella era. Caminaron hasta un claro donde los árboles se abrían dejando caer una luz dorada sobre el suelo. Allí, él dejó la cámara a un lado y se acercó con pasos lentos. Elena sintió la piel erizarse antes siquiera de que él hablara. Era como si su cuerpo supiera que algo importante estaba a punto de acontecer. Él levantó su mano, sin tocarla, apenas rozando el aire sobre su mejilla. «No tenía idea de cuánto necesitaba conocerla», murmuró. Elena sintió que el corazón le daba un salto. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una emoción tan real que la envolvieron con un calor íntimo y profundo. El viento movió el cabello de Elena y él siguió el movimiento con la mirada, como si cada detalle de ella tuviera un magnetismo propio. La tensión entre ambos se volvió casi palpable. No había contacto físico, pero la energía que los rodeaba era más sensual que cualquier caricia. Elena se encontró pensando en cosas que creía haber olvidado. Deseo, curiosidad, el misterio de sentirse deseada. A sus 63 años, era como si su alma y su cuerpo despertaran a una vida nueva, un renacer emocional que la sorprendía tanto como la atraía. Cuando él inclinó levemente la cabeza, Elena sintió que el mundo se detenía. Todo era silencio, excepto por sus respiraciones entrelazadas. Y aunque no cruzaron ese límite, la tensión erótica del momento la envolvió de tal manera que tuvo que cerrar los ojos para controlar el temblor dulce que subió por su espalda. Siguieron caminando hasta llegar al borde del bosque, donde la vista se abría hacia un valle iluminado por un sol suave. Él se puso a su lado, muy cerca, lo suficiente para que Elena sintiera el calor de su cuerpo. No habló, no hizo falta. La conexión que compartían estaba clara, viva, latiendo. Cuando regresaron al retiro, ya caída la tarde, Elena sabía que algo profundo se había movido dentro de ella. Su corazón, una vez adormecido, ahora pulsaba con una fuerza que no había sentido desde su juventud. Ese hombre no era un simple encuentro, era una puerta, un nuevo capítulo, una promesa. En la puerta del salón, él se detuvo y la miró con la misma intensidad suave que había marcado toda la mañana. «Mañana, continúa lo que empezamos hoy», dijo. Elena sintió su piel estremecerse ante el doble sentido implícito. No era solo una invitación, era un llamado. Si esta historia de amor prohibido, renacer emocional y deseo suave te tocó el alma, deja tu me gusta ahora. Cuando tú das like, YouTube lleva esta historia de superación, libertad y amor intenso a más mujeres que necesitan despertar, sanar y descubrir que también merecen vivir una pasión verdadera. Tu gesto ayuda a liberar corazones. Esa noche, Elena sintió que el aire del retiro tenía otro peso.
como si algo invisible se hubiera despertado luego del encuentro con él. En su habitación, la luz tenue iluminaba sus pensamientos, que iban y venían con una intensidad que la sorprendía. Cada recuerdo de sus miradas le provocaba un calor suave que no sabía cómo controlar. Mientras se recostaba en la cama, el silencio del lugar se volvió casi inquietante. Era como si el retiro guardara secretos antiguos que empezaban a revelarse lentamente. Elena cerró los ojos, pero la imagen del hombre regresaba una y otra vez. Su voz, su cercanía, su mirada. Todo parecía grabado en su piel. Se levantó y abrió la ventana, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Las sombras entre los árboles se movían como si respiraran. De pronto, Elena tuvo la sensación de que él también estaba despierto, pensando en ella. Esa idea le provocó un estremecimiento suave, uno que recorría su espalda como un susurro cálido. La luna iluminaba el jardín con un brillo plateado. Elena bajó la mirada hacia sus manos y notó un leve temblor. No era miedo, era anticipación. Algo en su interior había despertado, algo que ella pensó que había perdido para siempre. El deseo de sentirse viva, deseada, elegida. A la mañana siguiente, cuando bajó al comedor, él ya estaba allí. La luz matinal resaltaba la intensidad de sus ojos, y cuando la vio, una sonrisa lenta y profunda se dibujó en su rostro. Elena sintió el corazón acelerarse. No era una sonrisa casual, era una invitación silenciosa. Él se acercó sin prisa, con pasos seguros. «¿Dormiste bien?», preguntó, aunque sus ojos parecían buscar otra respuesta. Elena sintió su voz envolverla como una caricia suave. Respondió con un sí tembloroso, consciente de que su cuerpo reaccionaba a él de maneras que trataba de disimular. Durante el desayuno, él se sentó frente a ella. Sus miradas se encontraban en pequeños incendios silenciosos. Cada gesto suyo parecía elegido para acercarse un poco más, para tocarla sin tocarla. La tensión en el aire era casi palpable, como una cuerda fina a punto de romperse. Elena intentó desviar la mirada, pero la atracción era demasiado fuerte. Él parecía leerla sin esfuerzo. De pronto, inclinó el cuerpo hacia adelante y murmuró: «Hoy quiero llevarte a un lugar especial». Sus palabras tenían un tono íntimo, casi prometedor, que le recorrió el pecho como un rayo tibio. Aceptó sin pensarlo. Había algo inevitable moviéndola hacia él, un magnetismo que desafiaba cualquier lógica. Caminaron por un sendero oculto entre árboles altos. Cada paso aumentaba la tensión entre ellos. Elena sentía su presencia cerca, cálida, envolvente, como si la protegiera del mundo entero. El sendero los llevó a una pequeña cabaña abandonada. La madera vieja crujió bajo sus pies, creando un eco misterioso. Él abrió la puerta lentamente y la luz del bosque se filtró en el interior. El ambiente tenía una mezcla de nostalgia y intimidad, como si el lugar hubiera esperado por ellos desde siempre. Elena respiró hondo. La cabaña tenía una ventana rota por donde entraba un rayo de luz dorada que iluminaba partículas de polvo flotando en el aire. Él se acercó a ese haz de luz y levantó su cámara. «Párate aquí», dijo suavemente. Elena obedeció, sintiendo su piel arder bajo la mirada de él. Cuando él tomó la foto, Elena sintió un estremecimiento que la dejó inmóvil. Su mirada no era la de un fotógrafo capturando una imagen, era la de un hombre que veía mucho más. Veía su alma, su historia, su dolor, su deseo de renacer. Ese reconocimiento la desarmó por completo. Él dejó la cámara a un lado y se acercó despacio, muy despacio. Elena notó cómo su cuerpo reaccionaba antes de que él siquiera levantara la mano. Cuando la miró directamente, una corriente intensa los atravesó, como si el aire entre ellos se hubiera encendido. Su mano se acercó a la mejilla de Elena, pero no la tocó. Quedó suspendida a milímetros de su piel. Ese casi toque la estremeció más que cualquier contacto real. Era una tensión sensual, eléctrica, un límite que ambos sentían pero ninguno cruzaba. Aún, la respiración de él rozó la de ella. Elena sintió el calor de su aliento y cerró los ojos por un segundo, saboreando la intensidad del momento. Era una intimidad profunda,
una que trascendía el cuerpo. Él la observaba como si fuera un descubrimiento precioso, uno que temía romper con un movimiento brusco. Entonces él murmuró, con una voz baja que la envolvió entera: «No sabes cuánto he esperado este momento». Elena sintió que sus piernas temblaban. Sus palabras tenían un significado que la confundía, pero que al mismo tiempo despertaba en ella un deseo que ya no podía negar. La luz en la cabaña los envolvía suavemente, creando un halo íntimo a su alrededor. Elena sentía cada latido en su pecho como un tambor. Él dio un paso más cerca, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, su presencia firme, su deseo contenido. Antes de que el instante se volviera demasiado intenso, Elena apartó la mirada tratando de recuperar el control. Pero él, con una suavidad casi reverente, inclinó la cabeza y susurró: «No tengas miedo de sentir». Esa frase la atravesó como un fuego delicado. De regreso al retiro, el silencio entre ellos era denso, cargado de electricidad. Elena sabía que algo profundo había cambiado. Ya no era una mujer tratando de superar una traición, era una mujer descubriendo un renacer emocional y sensual que nunca imaginó volver a vivir. Si esta historia de amor prohibido, renacimiento y deseo suave te toca el alma, deja tu me gusta ahora. Cuando tú das like, YouTube comparte esta historia de superación, libertad emocional y amor después de los 60, con más mujeres que necesitan liberarse y descubrir que también merecen una pasión verdadera. Tu gesto ayuda a transformar vidas. Esa noche, después del encuentro en la cabaña, Elena caminó por los pasillos del retiro con una sensación extraña, como si su alma estuviera abriendo puertas que habían permanecido cerradas durante años. Cada paso parecía vibrar con una energía nueva, una mezcla de emoción, miedo y deseo contenido que la envolvía por completo. Las luces del pasillo parpadeaban suavemente, creando sombras que bailaban sobre las paredes. Elena se detuvo un instante, sintiendo una presencia detrás de ella, invisible pero tangible. No era él, lo sabía. Pero algo en ese silencio profundo parecía anunciar que su historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Entró en su habitación y cerró la puerta despacio. La oscuridad la recibió con un abrazo denso. Se apoyó en la madera, respirando hondo. El recuerdo de la mano de él, suspendida tan cerca de su piel sin tocarla, regresó con una intensidad que le erizó la piel. Era un deseo dulce, silencioso, que no sabía cómo manejar. Se acercó ao espelho e viu algo que não via há anos: brilho. Não era apenas beleza física, era renascimento. Ele havia despertado nela uma chama que pensava estar apagada. Contudo, junto ao desejo, algo mais surgia. Uma pergunta, uma suspeita quase imperceptível que começava a respirar dentro dela. Ao dia seguinte, él la esperaba en el jardín. La luz de la mañana resaltaba cada detalle de su rostro, y cuando la vio acercarse, una expresión suave apareció en sus ojos, pero Elena notó algo distinto. Un matiz, una sombra en su mirada que antes no había visto, algo que parecía esconder un secreto profundo. Él sonrió, pero la sonrisa tenía un peso distinto. «Hoy quiero llevarte a un lugar más lejos», dijo. Su voz seguía siendo cálida, pero la vibración detrás de sus palabras era diferente. Elena sintió un leve estremecimiento, como si su intuición intentara advertirle algo. Aún así aceptó. No podía negarse. Caminaron hacia un bosque mais denso, onde os sons parecían abafados, como se o mundo ao redor segurase a respiração. A cada passo, Elena sentia que algo importante estava prestes a se revelar, algo que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre ele, e talvez sobre si mesma. Él caminhava a su lado, pero su silêncio era distinto, mais tenso. De vez em quando, la miraba como si quisiera decir algo, pero se contenía. Elena empezó a percibir un conflicto en sus gestos, un peso en su mirada que no correspondía al hombre seguro que conoció el día anterior. Algo lo estaba atormentando. Cuando llegaron a un claro escondido, él se detuvo.
El aire allí parecía más frío. Elena lo observó y vio en su rostro una lucha interna. Él tomó aire profundamente, como si necesitara fuerza para enfrentar algo. «Hay cosas que no sabes», murmuró. Sus palabras hicieron que el corazón de Elena latiera más rápido. Antes de que pudiera preguntarle algo, él tomó su mano con suavidad. Fue el primer contacto real entre ellos. La piel de Elena ardió bajo ese toque, pero junto al calor, una inquietud se expandió en su pecho. La sinceridad en los ojos de él era intensa, pero también dolorosa, como si tuviera miedo de perderla. Él le pidió que se sentara junto a una roca cubierta de musgo. Helena obedeció, sentindo que nó se formava em sua garganta. O silêncio entre eles era espesso, cheio de tensão emocional e de algo que parecia prestes a quebrar. Ela esperou, sabendo que a próxima frase dele poderia mudar tudo, pero en lugar de hablar, él sacó un cuaderno desgastado de su mochila. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo sagrado. «Esto tiene que ver contigo», dijo. Elena frunció el ceño, confundida. Nunca lo había visto antes con ese cuaderno. ¿Cómo podía tener algo que estuviera relacionado con ella? Cuando él abrió el cuaderno, Elena vio fotografías antiguas pegadas en las primeras páginas. Fotos de mujeres que no reconocía. Retratos en blanco y negro. Notó que las manos de él temblaban ligeramente. Cada movimiento suyo parecía cargado de un significado oculto que ella aún no lograba descifrar. Finalmente, él llegó a una página que la dejó sin aliento. Allí, cuidadosamente colocada, había una fotografía suya, pero no reciente. Era una foto de muchos años atrás, una imagen que Elena no recordaba haber visto. La sonrisa en su rostro era viva, radiante, y debajo, escrito a mano, había una frase. Elena sintió o mundo girar. Ele a observava sem dizer nada, esperando por sua reação. O coração dela batia com força, como se tentasse escapar do peito. Por que ele tinha uma foto dela? Como a conseguira? A pergunta pairava no ar, pesada, quase sufocante. Él cerró el cuaderno lentamente. Sus ojos estaban llenos de una emoción difícil de definir. Cariño, nostalgia y un dolor profundo. «Helena», dijo con un hilo de voz, «hay algo que he callado desde el primer día». Su tono era grave, intenso, como si cada palabra pesara toneladas. Elena abrió la boca para responder, pero su voz no salió. Una mezcla de miedo, expectativa y deseo la envolvía. La tensión sensual entre ellos seguía allí, viva, latiendo, pero ahora se mezclaba con un misterio que amenazaba con cambiarlo todo. Él dio un paso hacia ella, tan cerca que Elena pudo sentir el calor de su cuerpo. «Necesito que confíes en mí», murmuró. Sus ojos suplicaban, pero su mandíbula estaba tensa, como si temiera su reacción. Algo dentro de él estaba a punto de romperse. Elena levantó la mano lentamente y tocó el cuaderno. Su piel rozó la de él, y una corriente eléctrica subió por su brazo. A pesar del miedo, el deseo seguía ahí, profundo y silencioso. «Dime la verdad», dijo finalmente. Su voz era firme, aunque su corazón temblaba. Él cerró los ojos un segundo y respiró hondo. «La verdad empieza antes de que tú llegaras aquí». Sus palabras fueron un susurro cargado de tormenta. Elena sintió que el aire alrededor se volvía más denso. Algo enorme, emocional, doloroso y revelador estaba por surgir. Si esta historia de amor prohibido, misterio, deseo suave y renacimiento te emociona, deja tú, me gusta ahora. Cuando tú das like, YouTube comparte esta historia de superación, fuerza femenina y amor después de los 60, con más mujeres que necesitan liberarse y creer en un nuevo comienzo. Tu gesto ayuda a transformar vidas. Elena sintió que el aire se congelaba alrededor cuando él pronunció aquellas palabras. Todo su cuerpo respondió con un estremecimiento que no podía controlar. Él sostenía el cuaderno con fuerza, como si temiera que la verdad se escapara entre sus dedos. Sus ojos no se apartaban de los de ella, cargados de una emoción intensa y contenida. El silencio entre ellos parecía vibrar.
Elena notó cómo su respiración se aceleraba, entremezclada con el miedo y con un deseo profundo de saber, aunque temiera la respuesta. Él dio un paso hacia adelante, lo bastante cerca para que Elena sintiera el calor de su presencia envolviéndola por completo. «Antes de llegar aquí, yo ya te conocía», dijo él finalmente. La voz le tembló apenas. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No entendía. ¿Cómo podía conocerla? Nunca antes lo había visto. Una oleada de confusión y anticipación recorrió su pecho, clavándose como un susurro inquietante. Él abrió nuevamente el cuaderno y giró la página. Elena vio otra fotografía. Esta vez era la imagen de una mujer joven, sonriente, sosteniendo unos libros. Había ternura en su mirada. Pero lo que la dejó sin aliento fue ver en un rincón de la foto una niña que la observaba con admiración. «Esa mujer era mi madre», dijo él. Elena llevó una mano al pecho. Sintió un golpe de emoción recorrerla por completo. La memoria se activó, lenta, dolorosamente familiar. Reconoció ese rostro. Lo había visto años atrás, en un salón de clases, en un momento que creía olvidado. «Tú fuiste la profesora que le cambió la vida», continuó él. «La que la ayudó a levantarse cuando estaba rota. La que le devolvió la fuerza cuando todos la daban por perdida». Elena sintió las lágrimas acumularse. Nunca imaginó que aquella mujer tímida a quien había apoyado tendría un hijo que ahora estaba frente a ella. Él respiró hondo, como si cada palabra pesara. «Ella hablaba de ti con una devoción que nunca entendí, hasta ahora. Decía que tú tenías una luz capaz de transformar a quien te rodeaba. Y antes de morir, me pidió que te encontrara». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última frase. Elena sintió que el corazón se apretaba. Una tristeza dulce y profunda se mezcló con el calor que él provocaba en ella. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también profundamente conectada con algo mucho mayor que cualquiera de los dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Cuando te vi por primera vez, supe que eras tú», continuó él. «No porque te reconociera físicamente, sino porque sentí lo que ella describía. Esa fuerza, esa luz, esa manera de mirar el mundo, incluso después de haber sido herida». Su voz era un susurro cargado de emoción. Elena dio un paso atrás, tratando de procesar todo. Él no había aparecido en su vida por casualidad, no era solo deseo, ni un encuentro inesperado. Era un destino tejido años antes, un hilo que había unido sus vidas en silencio. Un lazo que ella nunca imaginó que existiera. Él se acercó lentamente, con una ternura casi dolorosa. «No vine para confundirte, vine para agradecerte, para cumplir la última promesa que le hice a la persona que más amé». Elena sintió que el mundo giraba. Cada palabra de él era una flecha suave entrando en su alma. Pero entonces él bajó la mirada, como si temiera lo que vendría después. «Lo que no esperaba es lo que siento por ti». La frase cayó entre ellos como una tormenta silenciosa. Un deseo profundo vibró entre sus cuerpos, mezclado con una emoción que los envolvía sin remedio. Elena sintió el corazón acelerar de un modo que no experimentaba hacía años. No era solo conmoción, era vida, era renacer, era una pasión que se abría paso entre las sombras de su pasado, y aún así, el peso del descubrimiento la dejaba inmóvil por un momento. Él levantó su rostro con delicadeza, sin tocarla, apenas rozando el aire sobre su piel. Ese casi toque volvió a incendiarla por dentro. «Si todo esto es demasiado, lo entenderé», murmuró él. Pero su mirada decía otra cosa, suplicaba, temía, deseaba. Elena sintió la garganta cerrar. Era tanto, demasiado, y aún así, parte de ella anhelaba dar un paso hacia él, no porque debía, sino porque algo dentro de su alma lo pedía. Algo que llevaba años dormido y que ahora despertaba con fuerza. Ella respiró hondo y tocó por primera vez la mano de él. El calor entre sus pieles estalló en una corriente eléctrica que subió por sus brazos y les encendió el pecho. Él cerró los ojos, como si ese pequeño contacto fuera una revelación en sí mismo. «Tu madre
Era una mujer increíble, susurró Elena. Él asintió con una mezcla de nostalgia y alivio. Lo sé. A ella te admiraba más de lo que imaginas. Sus dedos entrelazaron los de Elena con una suavidad reverente. La tensión entre ellos se volvió cálida, profunda, irresistible. Elena se acercó un poco más, guiada por una verdad que, aunque inesperada, sentía pura. Él no buscaba reemplazar nada. No buscaba llenar un vacío. Buscaba honrar un lazo antiguo y crear uno nuevo, un lazo que surgía de la gratitud, del destino y del deseo. El sol comenzaba a caer detrás de los árboles, tiñendo el claro de tonos dorados. Ambos quedaron en silencio, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido. El viento movió suavemente el cabello de Elena, y él lo observó con la misma devoción con que se mira algo sagrado. «Lo que siento por ti no nació aquí», dijo él. «Estaba dormido, esperando encontrarte». Elena sintió un calor expandirse en su pecho. Un amor prohibido, inesperado, pero tan auténtico que la envolvía como un abrazo emocional. Con un hilo de voz, Elena finalmente respondió: «Tal vez. Yo también estaba esperando». Él cerró los ojos, conmovido, y cuando los abrió, Elena supo que algo irreversible había comenzado, algo que ni la diferencia de edad, ni el pasado, ni el miedo podían detener. Si esta historia de superación, amor prohibido, destino y renacimiento tocó tu corazón, deja tu me gusta ahora. Cuando tú das like, YouTube comparte este mensaje con más mujeres que necesitan liberarse, sanar y descubrir que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad. Tu gesto ayuda a transformar vidas. El silencio después de aquella confesión se extendió entre ellos como una manta cálida. Elena sentía cómo su corazón latía con una fuerza suave pero constante, como si al fin despertara después de años de quietud obligada. Él seguía sosteniendo su mano, sin apretar, sin exigir, solo acompañando su respiración. El bosque parecía contener la respiración también. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas como una bendición silenciosa. Elena levantó la mirada hacia él y notó un brillo húmedo en sus ojos. Era emoción, vulnerabilidad, algo profundamente verdadero. Eso la conmovió más de lo que esperaba. Durante toda su vida, Elena había sentido que debía ser fuerte para todos. Sostener, proteger, calmar. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía como una mujer completa, con cicatrices, con historia, con belleza que el tiempo no había apagado. Eso la desarmó y, al mismo tiempo, la reconstruyó. Él acercó su frente a la de ella, sin llegar a tocarla. Ese gesto simple, lleno de ternura contenida, hizo que Elena cerrara los ojos. El deseo suave entre ellos seguía pulsando, pero ahora estaba envuelto en algo más profundo: respeto, gratitud, un amor que había nacido en silencio. Cuando él habló, su voz era un murmullo cargado de sinceridad. «No quiero apresarte, Elena. Solo quiero caminar a tu lado, a tu ritmo, en tu tiempo». Ella sintió que cada palabra se grababa en su alma como un bálsamo. Nadie había dicho algo así para ella en décadas. Nadie había ofrecido un amor tan libre. Elena respiró hondo. Su vida había sido marcada por entregas que la vaciaron, por expectativas que la hicieron olvidar de sí misma. Pero ahora, frente a ese hombre más joven, más vivo, más apasionado, entendía que el amor después de los 60 no era un acto imprudente, era un renacer emocional profundo. Él deslizó los dedos por la palma de su mano y ella sintió un estremecimiento lento recorrer su cuerpo. No era solo atracción, era conexión, era destino, era la certeza dulce de que ambos estaban donde debían estar. La diferencia de edad se desvanecía diante de esa verdad. Caminaron juntos hacia el borde del claro. Ella apoyó la cabeza en su hombro, algo tímida, algo sorprendida por su propio gesto. Él no dijo nada, solo inclinó la cabeza para rozar su cabello con los labios, sin llegar a besarla. Ese casi contacto la estremeció desde el cuello hasta la espalda. Al llegar al camino principal, Elena se detuvo y lo miró de frente.
Lo vio no como un joven que irrumpía en su vida, sino como un hombre que había traído un espejo donde ella finalmente se reconocía, fuerte, valiosa, luminosa. Él parecía esperar su reacción, como si su futuro dependiera de ese instante. «Quiero intentarlo», dijo Elena al fin, con una mezcla de miedo y valentía. «No sé cómo será. No sé si estoy preparada, pero quiero intentarlo». Él cerró los ojos un segundo, como si procesara la magnitud de lo que ella acababa de entregar. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de emoción pura. Él tomó su rostro entre las manos, sin apresurarla, sin presionarla. «Gracias», murmuró. «Prometo que caminaré contigo sin prisa. Prometo cuidar lo que estás abriendo ahora». El corazón de Elena tembló con la dulzura de esas palabras. Era como si el mundo finalmente la abrazara. Regresaron al retiro al anochecer, cuando el cielo se cubrió de tonos violetas. Las luces encendidas daban al lugar un aire cálido. Algunas mujeres las miraron pasar, percibiendo algo distinto en Elena. Una luz nueva, una energía suave, una mujer que recuperaba su esencia. Esa noche, ya sola en su habitación, Elena se miró al espejo. Vio líneas en su rostro, marcas de tiempo, de lucha, de vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no vio desgaste. Vio belleza, vio historia, vio fuerza y sobre todo, vio esperanza. Se tocó el pecho suavemente, sintiendo el latido firme. Aquella llama que él había despertado no pertenecía solo al amor, sino a su renacimiento personal. Él había encendido algo que siempre estuvo dentro de ella, esperando el momento de volver a brillar. Al día siguiente, él la esperaba junto al portón, con una cámara colgada al cuello y una sonrisa tranquila. Elena caminó hacia él, y la forma en que la miró confirmó lo que ella ya sabía. Ese amor no nacía de la prisa, sino de la verdad, y lo que es verdadero, perdura. Tomados de la mano, salieron del retiro. No sabían exactamente qué les esperaba afuera, pero Elena ya no tenía miedo. Después de una vida marcada por sombras, estaba lista para vivir en luz, lista para amar sin culpa, lista para permitirse sentir. La historia de Elena no era solo un romance, era una historia de superación, de libertad emocional, de una mujer fuerte que decidió renacer después de la traición. Y su mayor victoria no fue encontrar un amor prohibido, sino reencontrarse consigo misma. Si esta historia tocó tu corazón y deseas que más mujeres descubran que el amor, la libertad y el renacer son posibles a cualquier edad, deja tu me gusta ahora. Cuando tú das like, YouTube comparte esta historia de superación y transforma vidas que aún buscan una nueva oportunidad. Tu gesto ilumina caminos,